Este es el segundo mensaje en nuestra serie, Los enemigos que nos acechan. En nuestra última plática hablamos de las características y de la estructura del reino de Satanás. Y vimos que su reino tiene dos niveles. El nivel superior, que está en los lugares celestiales, en algún sitio de las regiones celestiales, que no es ni el cielo de Dios ni el cielo visible. El nivel superior, se compone de ángeles rebeldes que se oponen a Dios. Luego está el nivel inferior, que se compone de personas que no se someten a Dios ni al gobierno justo de Jesucristo, el Mesías, el Salvador. También señalé que la palabra clave que describe a todos los que están en el reino de Satanás es la palabra rebelde. Todos están en rebelión contra Dios, ya sean ángeles o seres humanos. Luego vimos que los dioses del mundo pagano, ya sea en Grecia o Roma o cualquier otra nación, estas son diferentes representaciones de los ángeles del reino satánico. Y todas las deidades que se adoran en las religiones y las sociedades paganas son ángeles satánicos. El nombre general para señalar la manera en que los seres humanos buscan entrar en contacto con estos ángeles satánicos es brujería. Pudiéramos decir que la brujería es la religión de la humanidad caída. Abarca un sinfín de diferentes formas y ceremonias, pero todas tienen en común el hecho de que son diversas maneras de entrar en contacto con diferentes seres espirituales satánicos. Hay muchas diferentes ceremonias. La mayoría son de alguna manera sensuales, crueles o degradantes. Las cosas que ha hecho la gente a través de los siglos para tratar de congraciarse de alguna manera con Satanás y su reino ha sido realmente terrible contemplar esto. Hablé un poquito acerca de los indios americanos como un ejemplo de un grupo étnico que en su mayoría no ha escapado del dominio de Satanás. Como punto de interés, estaba leyendo en la revista National Geographic que su ceremonia principal es lo que llaman la danza del sol, en la cual se meten garfios en la piel y luego se cuelgan de estos garfios y se arrancan grandes porciones de la piel. Hacen esto con el fin de adorar a su Dios. Hay un sinfín de formas de adoración similares en todo el mundo. Como les dije, si miramos a cualquier sociedad que todavía retiene algo de su carácter primitivo, hay un personaje que se encuentra por todas partes, con un nombre diferente en cada idioma, y este es el brujo. En muchas de estas sociedades, en realidad, la persona que tiene más poder es el brujo. Hay un ejemplo extraordinario de esto en la Biblia. Dice que Felipe bajó a Samaria y predicó ahí en Samaria. Pero ahí había un hombre que dominaba toda aquella ciudad. Se llamaba Simón y ese era un mago, es decir, practicaba la brujería. Dice que la ciudad entera le temía a causa de la magia que practicaba. Eso no es nada fuera de lo común. De cierta manera, es un cuadro bastante típico de una sociedad primitiva y pagana. Hay una conexión directa entre la rebelión y la brujería. Cuando digo rebelión, quiero decir estar contra Dios. Esto lo saca a relucir muy claramente 1 Samuel 15, versículo 23.
Estas son las palabras que le habló el profeta Samuel al rey Saúl, después que Saúl se había convertido en un rebelde. Había rehusado obedecer las instrucciones y cumplir el cometido que le había dado Dios por medio del profeta Samuel. Aquí Samuel está diciendo a Saúl cómo ve Dios su conducta. Y le dice, leamos en el versículo 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y luego nos da la siguiente definición de la brujería. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí Samuel hace dos comparaciones. La rebelión es igual que la adivinación. La obstinación es igual que la idolatría. No voy a hablar mucho sobre la idolatría, pero quisiera señalar una manera en que una persona obstinada es idólatra. Este tipo de persona hace un ídolo de sus propias opiniones. Ese es un tipo de idolatría. Como ve, es muy interesante advertir nuestra actitud en la iglesia de hoy día. Por lo general, no aceptamos borrachos, ni a las personas abiertamente inmorales. Pero ¿cuántas personas obstinadas tenemos en la iglesia? Y a los ojos de Dios son idólatras. En nuestras iglesias no permitiríamos que una persona entrara con un ídolo de madera y se postrara para adorarlo frente al altar. Diríamos que eso no lo toleramos. Pero me temo que toleramos a muchas personas obstinadas y muchas veces se salen con la suya. Pero regresemos a la otra comparación. La rebelión es como pecado de adivinación. Esto es sumamente importante. La raíz de la brujería es la rebelión. Y donde quiera que haya rebelión, es casi seguro que hay brujería. Esto lo aprendí en el Ministerio de Liberación. Por ejemplo, aprendí que si una persona necesitaba liberación de un espíritu de brujería, casi siempre necesitaba ser liberado de la rebelión. Y de igual manera, al encontrar un espíritu de rebelión, más vale ver si también hay un espíritu de brujería. Están muy ligados. Permítanme explicarles de manera sencilla cómo sucede esto. Como ven, la rebelión implica un rechazo de la autoridad de Dios, de la autoridad legítima, así como el rey Saúl rechazó la autoridad de la palabra de Dios. Pero no se puede vivir por mucho tiempo sin autoridad. De modo que si no hay autoridad legítima, esta será sustituida por una autoridad ilegítima. Y al haber autoridad ilegítima, esta tiene que ser apoyada por poder ilegítimo. El poder ilegítimo que apoya la rebelión es el poder de la brujería. De modo que donde quiera que se ejerza autoridad ilegítima, más vale estar preparado para enfrentar a la brujería. Hay un ejemplo muy claro de esto en los Estados Unidos en los años 60. Esa fue la generación rebelde. Le dieron la espalda a casi todo lo que representaba autoridad, padres, iglesia, gobierno, entre otras cosas. Y llegaron a ser una generación de rebeldes. Ahora, yo traté con muchos de ellos, y muchos de los que conocieron al Señor son mis amigos. Pero casi sin una sola excepción, todos los que fueron rebeldes participaron en el ocultismo, en las ciencias satánicas y en la brujería. Esta es la lógica de la experiencia espiritual. Es casi imposible ser una persona muy rebelde sin tarde o temprano llegar a ser controlada por el poder de la brujería. Si regresamos un momento al ejemplo del rey Saúl, si recuerdan la historia, desobedeció el mandato de Samuel de matar
a todos los animales que habían capturado y en sus propias palabras se quedó con lo mejor para ofrecérselo a Dios. Dios dijo: no me interesa tu sacrificio, porque es fruto de la desobediencia. Ahora Saúl mismo, como rey de Israel, había expulsado de Israel a todas las brujas. Pero poco antes de su muerte, desesperado porque no lograba recibir dirección de Dios, buscó él mismo una bruja. No fue casualidad. Fue la ley de causa y efecto. Quiero hacer hincapié en esto. Donde quiera que hay rebelión, tarde o temprano habrá brujería. También quiero señalar lo siguiente: cuando queremos venir en contra de la brujería, las ciencias satánicas y el ocultismo de todas sus formas, si solo trata con el ocultismo, no ha tratado con la raíz, porque la raíz es la rebelión. Ahora quiero mostrarles un pequeño cuadro de cómo es la brujería. Siento que Dios me ha dado un curso de posgrado en esta materia. Yo no pedí el curso, simplemente me inscribieron a Ruth y a mí, nos inscribieron juntos. En realidad, les voy a contar esto brevemente. Estábamos en una conferencia en la zona central de los Estados Unidos en 1979, como un año después de casarnos. Era una conferencia sobre la familia, y se habló sobre las relaciones familiares y temas familiares. Pero en medio de la conferencia se puso de pie un joven. No lo había visto antes. No sabía quién era, pero dio una tremenda y poderosa profecía que felizmente se grabó en una cinta. He visto la versión escrita. En esa profecía, Dios dijo que todo lo que había estado haciendo contra la brujería no eran sino escaramuzas preliminares, y que desde ese momento en adelante iba a declarar la guerra total a la brujería. Y dijo que la razón era la siguiente: que la brujería tiene a millones de hombres atados que necesito en mi ejército en los tiempos finales. Y luego también nos dijo otra cosa que en realidad no entendíamos en ese momento. Dijo: si se unen a mí en esta guerra, y entendimos que no nos estaba llamando a unirnos a él, lo cual entendimos, se encontrarán con personas que están bajo maldiciones familiares que han pasado de generación en generación. Pero no tienen que temer, tendrán la habilidad de liberarlas. En ese momento, para Ruth y para mí fueron solo palabras, pero en el siguiente periodo de casi 10 años, nos hemos encontrado con miles de personas que están bajo maldiciones en la familia, y por su gracia, Dios nos ha capacitado para liberarlas. Eso me confirma que aquella profecía venía de Dios, ya que predijo que pasaría algo que nos era completamente desconocido y que se ha cumplido en su totalidad. Así es que he llegado a saber algo acerca de la brujería. En realidad, un poco antes había tenido algunos encuentros limitados con la brujería. En una época, creo que sería cierto decir que era un precursor en el campo de la liberación. Era una figura muy controversial en ese entonces. Algunas personas me amaban, otras me odiaban, pero muy pocas mostraban indiferencia. Y en muchos de los casos con los cuales trataba, las personas tenían un espíritu de brujería. Pues yo era un pentecostal bastante ortodoxo en esa época, y todavía soy pentecostal, no tan ortodoxo. Y las personas que necesitaban liberación eran personas como las hijas del pastor, la esposa del diácono o la solista de la iglesia. Estas son las personas que se supone que menos debían necesitar liberación. Esto me llegó a preocupar mucho y dije: Señor, espero que no me esté metiendo en algo indebido. Así que por favor, dime lo que es la brujería. Él me dio la siguiente respuesta: la brujería busca dominar a las personas y controlar sus acciones mediante un espíritu que no es el Espíritu Santo. Y luego añadió: por lo tanto, si una persona utiliza un espíritu, ya sea él o ella, para lograr lo que quiere, no es el Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo es Dios y nadie utiliza a Dios. Voy a repetir lo primero que dije. La brujería busca dominar a las personas y controlar sus acciones mediante cualquier espíritu que no es el Espíritu Santo. Y cuando entendí eso pude ver por qué la iglesia está llena de brujería. Porque hay mucha gente que quiere que otra persona haga algo y utiliza cualquier medio disponible para lograr lo que quiere. La mayoría de ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo. Ahora quiero examinar 3 aspectos de la brujería. En primer lugar, cómo obra la carne, aunque muchas personas no se dan cuenta. En segundo lugar, como fuerza espiritual maligna. Y en tercer lugar, la obra de la brujería dentro de la iglesia. Hablemos primero de la brujería que obra en la carne. Miren la lista de obras en la carne en Gálatas 5, versículos 19 y 20. Quiero decir que en diferentes traducciones se usan palabras diferentes. Algunas traducciones dicen brujería, otras dicen hechicería. En un momento más hablaremos un poco de las 3 principales ramas de la brujería. La brujería, la adivinación y la hechicería. Pero verán en este pasaje, algunas traducciones dicen brujería y otras hechicería. En realidad no son sino diferentes nombres para designar el mismo poder. De modo que Pablo dice en el versículo 19 de Gálatas 5, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. La Reina Valera dice hechicería. Ahí en medio de la lista de las obras de la carne están la idolatría y la hechicería. En otras palabras, son una expresión de la naturaleza caída y carnal del hombre. Así es la naturaleza de la carne caída. Nuestra naturaleza caída quiere controlar a la gente. Queremos que la gente haga lo que nosotros deseamos. Y muchas veces nos valemos de medios ilícitos para lograrlo. Ahora, en este tipo de operaciones veo 3 palabras claves y quiero que escuchen muy bien, porque cada vez que encuentren este tipo de cosas encontrarán la brujería. Tal vez no se haya dado cuenta hasta este momento. Las 3 palabras claves son manipular, intimidar y dominar. El propósito final es dominar y controlar a las personas, obligándolas a hacer lo que uno quiere. Esto se logra de 2 maneras, mediante la manipulación y la otra intimidación. Y depende de la situación y de la meta, será el camino que utilizará. Pero ya sea que se valga de la manipulación o dominación, la intimidación, el propósito final es controlar y dominar. Ahora, en el ámbito natural, todavía no estamos hablando de nada sobrenatural. En el ámbito natural, la brujería, como obra de la carne, actúa en cada sector de la sociedad. Algunos de ustedes van a salir de aquí y van a ver las cosas con otros ojos. Espero que lo primero que haga es mirarse en el espejo. Antes de señalar a su esposo, o esposa, o abuela, o suegra, o quien sea, mírense a ustedes mismos, ¿de acuerdo? Permítame darle unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, en la vida familiar, que le guste o no a la gente, Dios ha establecido un cierto orden en la familia. El esposo es la cabeza de la esposa. La gente puede obrar como si fuera al revés, pero Dios no ha cambiado el orden. Y bajo la autoridad de los esposos están los hijos, que según el orden de Dios deben someterse a la autoridad de los padres. Ahora, lo que hace la brujería es utilizar la manipulación o bien la intimidación para desechar el orden divino y autorizado de Dios. Hablemos primero de los hijos. Los niños son expertos manipuladores.
No tiene que ser un adulto. Un niño de 5 años puede ser un experto manipulador. Supongamos que mamá ha invitado a algunas personas al café o té, dependiendo la situación. Y hay unas galletitas o biscuits, dependiendo la ocasión. Una niñita de 5 años sabe que mamá no quiere que ella coma galletas o biscuits. Pero sabe que cuando los invitados lleguen ahí va a ser muy difícil para mamá decir que no. Así que cuando están los invitados, ella entra y dice, mamá, ¿puedo comer una galleta? ¿Y qué puede hacer la mamá? Lo más probable es que la niña se salga con la suya. La mamá está siendo manipulada. Hace muchísimos años, mi primera esposa y yo vivíamos al lado de una familia pentecostal. El padre, la madre y creo que la hija tenía 3 años. Ahora, en el pasado, la gente solía ir de compras el sábado por la noche, así que cuando se vestían para ir de compras el sábado por la noche, la niñita era un angelito y iba con ellos sin problema. Cuando querían ir a la escuela dominical el domingo por la mañana, algo pasaba. Esa niñita se quedaba postrada con las piernas en el aire y se ponía a gritar, para impedir que los padres llegaran a donde tenían que estar. La niñita no lo hacía conscientemente, pero había una fuerza en ella que no le importaba que sus padres fueran al mercado, pero rechazaba completamente la idea de que fueran a un lugar donde pudieran oír la palabra de Dios. Comience a entender las cosas como son. Un colega mío decía lo siguiente: un bebé de 6 semanas está en su cuna, está mojado, necesita que le cambien el pañal. Así que el bebé llora. Por ahí viene la mamá. Toma en sus brazos al bebito, lo cambia y lo mima, que por supuesto le encanta al bebé. Y la próxima vez que el bebé quiere que lo mimen, va a llorar aún si su pañal no está mojado. ¿Entiende qué es eso? Manipulación. Como ve, esto es algo natural para el hombre caído. No son solamente los niños, pueden ser los padres y las madres. Ahora, para la mujer, la forma normal de operar es la manipulación y posiblemente el padre se vale de la intimidación. Pero ambos tienen la misma meta, controlar al otro. Así que cuando la mujer no consigue lo que quiere, se pone a llorar desconsoladamente, quema la comida y le hace la vida imposible al esposo. Y finalmente, ¿qué hace él? Cede. O puede ser el esposo. Hay muchas maneras de que suceda esto. Quizá el esposo sea una persona violenta. Tal vez sea un hombre rudo y de carácter fuerte. Y si no consigue lo que quiere, grita. Se pone violento y comienza a amenazar. Y la familia entera tiene que andar de puntillas. Lo que más quieren evitar es que papá le dé otro ataque de furia. ¿Qué está haciendo él? Los está intimidando. ¿Cuál es su meta? Conseguir lo que él quiere. Como ve, el hecho de que los esposos tengan sus diferencias puede ser positivo. Lo que Dios quiere es que discutan las cosas a fondo, orando y buscando a Dios. Pero la manipulación nunca se enfrenta al problema real. Siempre va por detrás. Los verdaderos problemas nunca salen a la luz. Y quién sabe cuántos millones de matrimonios, aún en este país, que nunca expresan abiertamente sus diferencias, sino que cada uno trata de ir por detrás de él o ella para conseguir lo que quiere. Eso es manipulación. Hablemos de la iglesia. Hay muchísimos ejemplos de manipulación en la iglesia. Tomemos el ejemplo de una congregación pentecostal. No creo que haya mucho que ya no se sepa de los pentecostales. He sido anglicano y ahora soy pentecostal, y creo que sé básicamente cómo son, cómo operan. Tal vez no esté al tanto de los anglicanos, pero desconozco las costumbres de muchos grupos. De todas maneras, hablemos de la pequeña congregación pentecostal, donde hay un pastor joven. Es la primera iglesia que pastorea. Solo hay como 100 personas en la congregación, y él está un poco tímido y está nervioso.
Ahí hay dos hermanas muy espirituales. Quiero decir, no solo espirituales, sino súper espirituales. Y ellas saben cómo debe funcionar la iglesia. No se sientan a conversar con el pastor después de haber orado, sino que una de ellas recibe una lengua y la otra le da la interpretación. Y entre las dos le dicen al pastor lo que debe de hacer. ¿Creen que no pasa esto? Les aseguro que sí pasa. ¿Qué es eso? Manipulación. Así es. Hay mucha manipulación en los negocios. La gente manipula a los demás. Tal vez el jefe manipula a su secretaria o la secretaria lo manipula a él. No puedo tomar mucho tiempo ahora, pero pueden ver lo que estoy comentando es algo natural para el hombre caído. Aquí vemos la brujería como obra de la carne, y sus tres características sobresalientes son la manipulación, la intimidación y la dominación. Quisiera decir que donde quiera que uno encuentre estas cosas, por detrás está el poder de la brujería. Cuando uno entiende estas cosas, es mucho más fácil enfrentarlas. Una de las artimañas más comunes de la brujería es hacernos sentir culpables. No veniste a verme cuando estaba enferma. Me sentía tan sola. Nunca piensan que tal vez la otra persona tenía muchas cosas que hacer. He aprendido lo siguiente. Si en algún momento encuentro que alguien me está haciendo sentir culpable, me detengo y me pregunto qué es lo que está obrando en mí. Según entiendo las Escrituras, el Espíritu Santo no nos hace sentir culpables. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Él nos muestra cosas específicas y dice, no debiste haber hecho esto, tienes que arrepentirte de lo que hiciste. Pero con la culpabilidad nunca termina uno. Siempre está uno preguntándose, ¿en realidad hice lo suficiente? ¿Qué fue lo que dije mal? ¿Por qué ya no me habla en la iglesia? La brujería hace que las personas sientan que la opinión y la aprobación de alguien es muy importante. Si no haces esto, no voy a darte mi aprobación. No lo dicen, pero lo dan a entender. Yo he aprendido a preguntarme, cuando estoy en esta situación, si la aprobación de esa persona es muy importante para mí, para dejarme manipular por ella. Y por lo general, llego a la conclusión de que no, ya no lo es. Bien, vamos a seguir. Permítanme señalar una escritura en Santiago capítulo 1, versículo 14. Como ven, este deseo de tener poder, control y también conocimiento es una característica sobresaliente de todo ser humano. Y Satanás se aprovecha de este deseo para controlarnos. Eso es lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia codicia es atraído y seducido. De modo que está en nosotros ese deseo de poder, de control, de ser apreciado y de conocimiento. Está en todos nosotros, es algo innato. Pero si Satanás puede comenzar a usar esto, nos tendrá bajo su control. Hay innumerables personas en esta nación hoy que están involucrados en ocultismo. Estoy seguro que debe ser por lo menos el 65% de la población. ¿Y cuál es el motivo que usa Satanás? El deseo del poder, de control y de conocimiento. ¿Cuál es el deseo que metió en apuros a la humanidad al principio? ¿Ha pensado en esto? ¿Qué era lo que Adán deseaba en una palabra? El conocimiento, así es. Y cuando quiso alcanzar el conocimiento de manera ilícita, llegó a ser prisionero de Satanás. Incontables millones de personas son seducidas por el ocultismo a causa del deseo de tener conocimiento. ¿A dónde fue mi hijo cuando murió? ¿Qué terminan haciendo? Van con un espiritista. ¿Voy a tener un matrimonio feliz? ¿Qué hace la gente? ¿Van con quién? A consultar al adivino, así es. Eso es lo que los motiva. Y eso es lo que aprovecha Satanás. Ahora, miremos a la brujería como poder espiritual.
Estamos hablando de algo que es sobrenatural, algo que va más allá de la habilidad humana. Es muy importante entender que no todo lo sobrenatural proviene de Dios. Muchas provienen de Satanás. A mi juicio hay solo dos fuentes de poder sobrenatural para el hombre, Dios y Satanás. Cualquier poder sobrenatural que no venga de Dios, viene de Satanás. Como dije, el reino de Dios es un reino de luz. Las personas saben dónde están paradas en el reino de Dios. El reino de Satanás es un reino de tinieblas. Las personas no saben que los manipula, controlan o empujan. Me parece que en español podemos hablar de tres principales ramas de brujería. En otros idiomas tal vez se tenga que usar una terminología diferente. Son la brujería, la adivinación y la hechicería. Voy a tratar de mostrarles las características de cada una. Estas cubren todo el poder sobrenatural satánico. Ahora, la brujería es el poder de, y lo que produce es poder, y obra a través de cosas como hechizos y maldiciones. En mi opinión, tal vez el arma más poderosa de la brujería sean las maldiciones. Es una práctica muy antigua. Si buscan Números capítulo 22, verán que Balaam era lo que llamaríamos un brujo. Las personas como Balaam son algunas de las personas más difíciles de clasificar y todavía las encontramos hoy, ya que él estaba abierto al poder sobrenatural de ambas fuentes, de Dios y de Satanás. Hay muchas personas así. Son las personas más difíciles. A veces obran debidamente y otras no. Si una persona se abre solo a Dios, hará lo correcto. Si una persona se abre solo a Satanás, hará lo incorrecto. Pero las personas más difíciles de tratar en cada iglesia son los que a veces están abiertas a Dios y otras veces a Satanás. La verdad es que para tratar con estas personas, el pastor necesita autoridad y valor. Ahora miremos lo que Balac, el rey de Moab, le dijo a Balaam, el brujo, en Números capítulo 22, versículo 10. Balaam le está explicando a Dios lo que le ha propuesto a Balac. Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. ¿Qué pueblo era ese? Israel, así es. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Esta era una práctica común entre los pueblos en los tiempos bíblicos. Era normal que las personas que iban a la guerra no pelearan solo en el ámbito natural, sino también en lo sobrenatural, de modo que hacían que su brujo maldijera a sus enemigos. Hay una lista de maldiciones pronunciadas por los faraones egipcios en el siglo XIX BC y pronunciaron 66 maldiciones contra las naciones. ¿De qué servía maldecirlas? Para debilitar los ejércitos y facilitar su derrota. Es muy interesante cuando Goliat subió contra David. Lo maldijo a Israel en nombre de su Dios. No era que se estaba expresando de manera soez. En realidad estaba declarando, mi Dios va a vencer a su Dios. En cierto sentido, en la antigüedad las guerras no eran solo un conflicto entre naciones, sino que se consideraban una lucha entre los dioses de aquellas naciones. Por ejemplo, cuando Dios se enfrentó a Egipto y sacó a Israel, el Salmo dice, juzgó a los dioses de Egipto, no solamente a los gobernantes naturales, sino también a los espirituales. Así que Balaam fue contratado para pronunciar maldiciones. Esa era su profesión. Rudy y yo visitamos una ciudad en Inglaterra hace unos años. Acababan de excavar un templo pagano. Descubrieron que una de las funciones principales del sacerdote era escribir maldiciones para los que venían. No confiaban en su propia habilidad de escribir una maldición.
Así que la función del sacerdote era escribir una maldición verdaderamente horrenda en contra de la persona que querían ver destruida. No se rían, les puede parecer gracioso, pero créanme, de cierta forma funcionaba. Ciertas prácticas no perdurarían por miles de años si de cierta forma no funcionaran. Ahora hablaremos de la adivinación, que en las traducciones más modernas es llamada adivinación. Es el elemento del conocimiento de la brujería. El producto del fruto ya no es poder, sino conocimiento. Como dije anteriormente, fue el primer deseo que condujo al hombre al pecado. Hay una escena en Hechos 16 que lo muestra muy claro. Hechos 16, versículo 16 en adelante. Esto fue lo que aconteció cuando Pablo y Silas llegaron a Filipos a predicar el evangelio. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. En realidad, en griego significa teniendo un espíritu de serpiente, de pitón o espíritu de pitón. En otras palabras, un espíritu de víbora. Recuerden que en las sociedades paganas siempre se le ha considerado a las culebras como una fuente de conocimiento y sabiduría excepcionales. Una señora en la ciudad de Washington, que es una adivina muy conocida, afirmó en su autobiografía que recibió este poder cuando una serpiente se metió a su cama. Ahora, lo que quiero señalar es lo que dijo esa muchacha en la pura verdad. Ella no lo sabía por medios naturales, sino por medios sobrenaturales. No era sino una esclava, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ya que era esclava, la ganancia no era para ella, sino para sus amos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Asombroso, era la pura verdad. He comentado a veces que en las misiones hoy en día, que tal vez esta señora hubiera sido la fundadora de la iglesia en Filipos. Ella fue la primera en reconocer quiénes eran Pablo y Silas. Pero Pablo sabía que no la movía el Espíritu de Dios, sino otro espíritu de adivinación. Finalmente se volvió a ella y le mandó al espíritu que saliera. El espíritu salió y ella ya no pudo adivinar. Sus amos se enfurecieron tanto a causa de las ganancias que habían perdido que trajeron a Pablo y a Sila ante los magistrados. Se formó un alboroto en toda la ciudad porque una simple esclava fue liberada de un espíritu de adivinación. Como ve, ahí Pablo no solo estaba atacando el reino de Satanás en el ámbito natural y terrenal, sino también en los lugares celestiales, al frustrar la estrategia satánica en contra de la iglesia. Es asombroso que se producía un disturbio en casi todos los sitios que visitaba Pablo. Después, en 2 de Corintios, él dijo que había un ángel de Satanás que lo abofeteaba. A mi juicio, eso era exactamente lo que pasaba. No era una metáfora. Había un ángel satánico que organizaba un disturbio en cada ciudad que visitaba Pablo. Ahora, ¿por qué no provocamos disturbios nosotros? Quizá porque no molestamos lo suficiente a Satanás. Cuando la iglesia llegue a hacer lo que debiera hacer, habrá más disturbios. Se producirán más avivamientos. No sé cuántos avivamientos puedan surgir sin disturbios. Tenemos que decidir si vale la pena. Luego está la hechicería. Aunque no siempre, creo que muchas veces la hechicería opera mediante objetos, pociones, amuletos, cualquier cosa que supuestamente trae suerte, como las cerraduras. Todo eso forma parte del ocultismo. Las personas llevan consigo objetos que les traen suerte. También opera mediante bebidas y filtros de amor. Es sumamente común. Quiero que tal hombre se enamore de mí, voy al curandero, consigo una bebida, la pongo en su comida y después de eso se va a enamorar de mí. Y por supuesto, hasta cierto punto funciona. Ruth y yo estábamos
en Zambia junto con otros hermanos y nos ofrecimos a orar por todas las señoras que eran estériles, que no podían tener hijos. Para los africanos esto es una gran calamidad. Como unas 400 damas se reunieron frente a nosotros. Antes de orar, alguien les hizo la pregunta. Todas eran cristianas profesantes. ¿Cuántas de ustedes fueron al curandero para que les diera una bebida que las liberara de la esterilidad? Todas pero dos levantaron la mano. No estamos tratando con algo fuera de lo normal y poco común. Sigamos adelante. La hechicería también opera mediante la música. ¿Se acuerdan que vimos que es muy probable que Lucero haya estado a cargo de la música en el cielo? Él sabe mucho acerca de la música, sabe el poder que tiene. Y mucha música moderna, la que se llama rock ácido, entre otras, no es sino hechicería. Si observan a un joven que lleva una hora escuchando esa música, verán que tiene la mirada vidriosa. Ha perdido contacto con la realidad. Ahora, otra rama principal de la hechicería son las drogas. En griego la palabra hechicería se forma directamente del vocablo droga. El mundo de las drogas con sus acompañamientos de música rock y cosas así son un ejemplo claro de la hechicería obrando en nuestra sociedad. Casi todas esas personas, si vienen a Jesús, tendrán que ser liberadas de esa potestad. La verdad es que por mi parte he llegado a la conclusión de que casi no vale la pena tratar de ayudar a ese tipo de personas a menos que uno sepa cómo echar fuera demonios. Miremos un ejemplo de hechicería en Apocalipsis capítulo 9 y versículo 21. Esto habla de un tiempo futuro en la historia humana, cuando los juicios de Dios se manifestarán y caerán sobre los impíos. Dice en el versículo 20 y luego 21. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro. Note que la idolatría es lo primero. De oro, plata, bronce, piedra, madera, las cuales no oyen ni ven. Note que esto conlleva las siguientes cosas. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación. La palabra hechicerías también se podría traducir por el vocablo drogas. Y junto con la hechicería va la inmoralidad sexual y la violencia. La tremenda ola de violencia que se ha desatado en nuestro mundo actual es en gran parte fruto de la hechicería. Si quiero orar en contra de esto, no oren en contra de la rama, tendrán que orar en contra de la raíz. Ahora llegamos al tercer aspecto de este tema, que es brujería o hechicería dentro de la iglesia. Este es un campo donde algunos cristianos no tienen ninguna idea de lo que realmente pasa. Quiero que busquemos Gálatas 3 y que leamos los primeros 5 versículos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Se habían dado cuenta de esto? Eran cristianos, bautizados en el Espíritu, pentecostales, veremos que conocían al Señor, salvos, habían recibido el Espíritu Santo, presenciaban milagros, pero estaban embrujados. Esta es la palabra usual en griego para decir hechizar. Es interesante notar que todavía se usa en el griego. Es la palabra vascanía, que se usa para decir mal de ojo. Esto lo sé porque un sacerdote de la iglesia griega ortodoxa que conoció al Señor Jesús vino a verme hace años y me pidió que orara por él para liberarlo de vascanía.
Es exactamente la misma palabra que se usa aquí. Sigamos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cómo sabía Pablo que estaba obrando la brujería? ¿Qué pruebas tenía?